Fundamentos de la Unión Europea, capítulo 1, continuación. Habíamos quedado, lo último que habíamos dicho es que en 1999 se había logrado la Unión Económica y Monetaria con la aparición con la aparición del euro, y que la Unión Política estaba por verse y estará por verse. También habíamos hablado de los objetivos de la integración económica, ¿no? Y recuerdo que sí, que recomendé eh, artículos hechos por el señor... bueno, esto es una encuesta telefónica y no la voy a responder. Perdón. Y les recomendé los artículos escritos por Heckscher y Olin, para aquellos que se piensen dedicar a la economía hasta niveles de doctorado. Son muy buenos. Bueno, prosigamos, seguimos en el capítulo 1, ¿no? Ok, ahora viene una pregunta clave, ¿no? La cuestión central de la teoría del comercio internacional ha sido responder a la pregunta ¿por qué se comercia? Adam Smith y David Ricardo, economistas ingleses ambos, decían que los países ganaban con el comercio. David Ricardo decía que las diferencias de la productividad del trabajo son las razones del comercio. Estos conceptos, productividad del trabajo y tal, los estarán viendo en otras asignaturas, ¿no? David Ricardo decía que las diferencias de la productividad del trabajo son las razones del comercio. Si necesitan alguna aclaración sobre la productividad del trabajo, en este caso, pues me preguntan abajo en preguntas y respuestas. Pero ninguno de los economistas dijo nada sobre las diferencias del costo comparativo entre los países. El libro habla de costo comparativo sin definir costo comparativo versus costo competitivo, lo cual para mí es una falla del libro grande. Y bueno, esto lo pueden investigar por su cuenta. Bueno, el teorema de Hesker-Olin trataría de responder esto, es decir, las diferencias del costo comparativo entre los países. En 1919, el sueco Heckscher publicó un artículo. Heckscher es H-E-C-K-S-Cher. Publicó un artículo y en 1933 un alumno suyo, Bertil Ohlin, no Bertín Osborne, que ese señor tiene un coeficiente intelectual, no sé yo, de verdad que pues es muy bajo, ¿no? Entonces, en 1933, un alumno suyo, Bertín Ohlin, desarrolló los supuestos utilizados por Heckscher en 1919. Según el teorema, se produce el comercio porque los países tienen diferente dotación de factores. Bueno, eso es obvio. ¿Qué quiere decir diferente dotación de factores? Bueno, ¿cuáles son los factores? Por ejemplo, la mano de obra. Hay países con mano de obra más cualificada y otros con menos cualificada. Hay países con mano de obra más diversificada, otros con menos, con mano de obra más productiva o menos productiva. Otro factor, pues el capital. Hay países con más capital y menos capital, etc. Entonces, según el teorema, repito, se produce el comercio porque los países tienen diferente dotación de factores. ¿El comercio qué es? Bueno, ¿el comercio qué hace? Disminuye la diferencia de los precios de los factores. Y bueno, supuestamente en la Unión Europea eso ha sucedido, ¿no? Se puede ver en los salarios, pero por ejemplo en los productos. El precio de la leche, de un litro de leche en la Unión Europea, yo que soy bastante mayor y que pasaba mis inviernos en Galicia, yo recuerdo que
era en pesetas, pero da igual. Un litro de leche en España en, digamos, 1970 era mucho más caro, mm, pasando, bueno, haciendo la conversión económica, que un litro de leche en España hoy en día y en toda Europa. Entonces, el comercio entre los países de la Unión Europea ha disminuido el precio de muchísimas cosas. La leche, por ejemplo. Eso trae consecuencias en otras áreas como la baja remuneración del campesinado o del ganadero, pero bueno, o del productor de leche, pero no estamos en ese tema. Bueno, el comercio disminuye la diferencia de precios de los factores. Hasta ahora no ha disminuido la diferencia, mm, ha disminuido la diferencia entre ellos, pero no ha disminuido. Bueno, cuando se dice que el comercio disminuye la diferencia de precios de los factores, perdón, no quiere decir que haya bajado el litro de leche, que se ha bajado, o el precio de los productos, sino que un litro de leche en España, en Francia, en Alemania tiende a ser parecido el coste. Parecido, porque cuando yo voy a Francia, un queso Camembert, que es para colmo es francés, idéntico al que compro en España, que viene de Francia, en un Carrefour de París me cuesta el doble que aquí, cosa que nunca he logrado entender. Y bueno, también en Italia todo es más caro y bueno, Reino Unido ya no está con nosotros, pero ni se diga los precios de Reino Unido. Pero el comercio disminuye la diferencia de los precios entre los factores, es decir, se estabilizan los precios, la leche debería costar igual en todos los países y todos los productos y bienes. Pero bueno, es obvio que eso es una convergencia que se va a dar a largo plazo. Yo tuve un profesor hace muchos años que había sido ministro de Economía de Allende, por lo tanto tuvo que haber sido un pésimo ministro, y nos daba clase en Venezuela de una asignatura que se llamaba Evaluación de Proyectos en Ingeniería. Y él decía, hablando de esto de la convergencia en el infinito, que en el infinito el precio de la leche, por ejemplo, va a ser idéntico en todos los países europeos, él decía, ¿qué es el amor? Pues es la intersección de dos rectas paralelas. ¿Y dónde ocurre eso? En el infinito. Entonces él decía, por lo tanto el amor no existe porque, bueno, porque nosotros no somos, nuestra vida no es infinita, ¿no? Bueno, un chiste socialista chileno de ese profesor que fue ministro de Economía de Allende y pidió asilo político en Venezuela cuando el golpe de Estado de Pinochet. El profesor Undurraga me dio clases sobre 1981 por allí en Venezuela. Bueno, el comercio entonces sirve, repitámoslo, repetir no es malo, que se queda para el examen. Disminuye la diferencia de precios de los factores: producto, mano de obra, capital, los intereses. La diferencia, o sea que los intereses en Francia se van aproximando a los de España o viceversa y tal. Siempre que las condiciones de producción sean similares, esto es obvio, ¿no? Entre los países que participan en el área de integración. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos en ingeniería de esto, ¿no? O sea, para que esto ocurra, para que los productos cuesten lo mismo en todos los países, los costos de producción y las condiciones de producción tienen que ser parecidas. Vamos a suponer, yo que soy ingeniero, una máquina de inyección que uno la alimenta de polímeros y con ello construye cosas de plástico. Vamos a pensar en una máquina de inyección preparada para producir vasitos de plástico, de esos que se compran en el súper. Y vamos a suponer que tengo una máquina alemana de una capacidad de, lo que sea, 10.000 vasitos por segundo de poliestireno. Pero tengo esa máquina y bueno, como resulta que la demanda de vasitos
en el país X ha aumentado, me compro otra máquina igualita, con la misma velocidad de producción de vasitos, ¿no? Y el mismo consumo de plástico. Pero pero en otro país, viene un empresario y se compra una máquina italiana de inyección. Son buenísimas, por cierto, ¿no? Que tiene una velocidad para hacer vasitos mucho mayor y gasta además menos energía eléctrica. Bueno, evidentemente las condiciones de producción no son las mismas. El vasito italiano será más económico porque la máquina gasta menos electricidad, produce más rápidamente, y el vasito español que yo tengo aquí con mis dos máquinas alemanas será más caro porque mi máquina no es tan buena. A eso se refieren con que las condiciones de producción deben ser parecidas. Yo siempre he pensado que los profesores de economía deberían ser ingenieros o matemáticos. Y yo ocupé en una república que ya no existe altos cargos públicos para economistas. Y los ocupé yo, que era ingeniero con un posgrado, con un MBA, con un posgrado en administración de empresas, ¿no? Y créanme que lo hacemos mejor que los economistas, ¿no? Y eso lo dijo una vez Felipe González hace muchos años, ni se acordará, y lo dijo también Mitterrand, ¿no? Eh, no me creo nada del otro mundo por ser ingeniero, pero los economistas deberían dar más ejemplos de la ingeniería, porque prácticamente todo lo que se comercia, un porcentaje altísimo de lo que se comercia, en un porcentaje altísimo de lo que se comercia está involucrada la ingeniería. Y tú le preguntas a un economista de estos de corbata y cuello blanco, ¿qué es una tuerca? Y es que no saben lo que es una tuerca. Y la economía habla de cosas concretas. La economía no es filosofía, que también soy filósofo. La economía habla de cosas concretas como vasitos de plástico, ¿no? Y hay que dar ejemplos concretos y no en las nubes, ¿no? Y colocar ecuaciones que te memorizaste y no sabes a qué representan. Todo esto lo digo a cuestión personal, porque yo no trabajo para la UNED. Y puedo grabar todos los videos que me da la gana y por supuesto ustedes los pueden escuchar o no. Ok. Ahora vamos a mencionar factores que alteran o afectan la tendencia en la igualación de precios de los factores. Primero, el aumento de la productividad, ya lo dije. O sea, ya di un ejemplo. En un país tenemos las dos máquinas alemanas, no tienen por qué ser alemanas, que producen a menor velocidad y consumen más electricidad, y en Italia tenemos aquella máquina poderosísima, ¿no? Que tienen una mayor productividad. Pero cuando un país adquiere una infraestructura de mayor productividad, por supuesto, el precio de los factores y del producto que se va a generar con esos factores va a diferenciarse en los distintos países, ¿no? Otra cosa que altera la tendencia en la igualación de precios es la alteración en las preferencias de los consumidores. Esto se verá mucho más adelante en otras asignaturas. De repente puede producir, a veces suceden cosas que las empresas no deciden y que tienen que adaptarse a lo que deciden los consumidores. Muchas veces estas cosas son inducidas por el marketing, pero entonces no serían auténticas, ¿no? Pero vamos a suponer que espontáneamente los consumidores deciden no consumir más margarina, sino pura mantequilla, aunque sea animal y aunque sea más cara. Pues esto alterará los consumidores de un país. Vamos a suponer que los españoles cero margarina, pura mantequilla. Pues esto altera la igualdad de precios de la mantequilla y de la margarina en los otros países, entre los países. Y bueno, mayor tecnología incorporada. Bueno, esto está, la mayor tecnología incorporada está en estrecha relación con la productividad. Cada vez se fabrican máquinas y procesos productivos que tengan una mayor productividad. ¿Qué significa mayor productividad? Consumo de una cantidad menor de materia prima.
consumo menor de electricidad, consumo menor de mano de obra y para colmo un producto mejor. Vale. Pasamos a otro tema. En 1957 se establece ocurre el Tratado de Roma. En el Tratado de Roma se establecen las bases del mercado común europeo y de la Comunidad Económica Europea, CEE, como se conoció durante muchos años. En 1957, Tratado de Roma, Mercado Común Europeo, Comunidad Económica Europea, CEE. Esa es una pregunta que he visto en casi todos los exámenes como de 10 años. O sea, tipo test. El Tratado de Roma se consolidó el euro. A, B, no sé qué cosa. Bueno, cuando les pregunten sobre el Tratado de Roma, hay que memorizar que allí se creó el Mercado Común Europeo y la Comunidad Económica Europea. Pregunta de casi todos los años en todos los exámenes. Y yo tengo una buena colección de exámenes que espero poder comentar al final de estos videos si la vida, el tiempo y mi humor me permite terminarlos y si veo que los ven, si no los ven. Lo que pasa es que me parece que las clases son muy deficientes y muy, bueno, aquí estoy. Esto es en 1957 pasó esto, en el 92 máster y se acabó la clase. Eso es lo que me da la impresión, ¿no? A mí solamente. No te pongas bravo conmigo. Tiene nombre de cantante, ¿no? Del esposo de Ana Belén. ¿Qué pasó en 1947? Pues se constituye el GATT, del que ya hablamos, ¿no? La cuestión del acuerdo, de aranceles, etcétera, ¿no? Y en abril de 1994 hubo la Ronda de Uruguay. La Ronda de Uruguay, porque todas las reuniones del GATT se llaman rondas, la Ronda de Uruguay ha sido la más importante de todas y dio origen a la creación de la Organización Mundial de Comercio. Se pregunta en muchos exámenes qué pasó en la Ronda de Uruguay. Pues dio origen a la creación de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuáles son las funciones de la Organización Mundial de Comercio? Que por cierto estaba en las Torres Gemelas que fueron derribadas en 2001 por aquellos aviones en aquel ataque terrorista tan demencial. No, las funciones de la Organización Mundial de Comercio son administrar y fomentar los objetivos de los acuerdos comerciales multilaterales actuales y futuros. O sea, administrar y fomentar los objetivos de los acuerdos comerciales multilaterales actuales y futuros. Hay muchos acuerdos comerciales multilaterales, bilaterales, está Mercosur, está la Unión Europea. Bueno, no, el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México creo que lo desbarató Trump y lo piensan reconstruir. Pues bueno, hay varios tratados. Otra función de la Organización Mundial de Comercio, servir de foro para las negociaciones comerciales multilaterales de los países miembros. O sea, servir para que puedan negociar allí. La tercera función, administrar el sistema de arreglo de diferencias. La cuarta función, administrar el mecanismo de evaluación de políticas comerciales, llamado TPRM. La quinta función de la Organización Mundial de Comercio, cooperar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y sus filiales. Y hasta aquí llegó el capítulo 1. Como hay tiempo, o yo tengo tiempo, vámonos al capítulo 2. El capítulo 2 es Fundamentos de la Integración Europea. En el siglo XIX, recordemos que lo dije en el anterior video, tuvimos el Zollverein, una amplia zona de libre comercio con Prusia, países alemanes, etc. Hubo una unión del norte, dentro de ese acuerdo hubo una unión del norte,
En 1828 una unión del sur, en 1828 también una unión del centro. A principios del siglo XX hubo otros intentos. Cosas fundamentales del capítulo 2. Bueno, en 1929 la Gran Depresión. En 1947 el Plan Marshall. El Plan Marshall, no recuerdo si es en esta asignatura donde se desarrolla ampliamente, porque también se habla de él en Historia Económica Mundial. Bueno, en 1947 se pone en marcha el Plan Marshall, que fue una ayuda económica, pero no gratuita, sí. En Historia Económica Mundial se ve mucho mejor que en Fundamentos de la Unión Europea. En 1947 Estados Unidos decide ayudar a Europa a reconstruirse con cierta cantidad de dinero y eso se le dio el nombre de Plan Marshall, que hay que, bueno, debemos hacer la acotación de que España no estuvo incluida. España no estuvo incluida porque España era un país fascista. Se le comparaba con Italia y Alemania y a diferencia de Italia y Alemania, cuyos líderes murieron en la contienda, Franco estaba gobernando, ¿no? Y se decidió no ayudar a España. Además, el mismo Franco tampoco quería ayuda. Realmente le importaban un pito a los españoles porque la ayuda podía favorecer a reducir el hambre en España, ¿no? Que la hubo. Que soy hija y nieta de gallegos y la hubo. Pero bueno, dejemos eso. Digo que no solamente el hecho de que fuera un dictador Franco impidió que el Plan Marshall se ampliara a España, sino que Franco puso en marcha en su primer periodo, digamos, hasta 1961, puso en marcha una economía autárquica de fronteras cerradas y eso era totalmente incompatible con lo que Europa quería hacer de sí misma y con lo que el Plan Marshall quería impulsar. El Plan Marshall no fue un dinero regalado a cambio de nada. Europa se vio obligada a comprar los desechos o sea, todo lo que Estados Unidos había producido y le sobraba, tuvo que comprarlo Europa, ¿no? Una de las condiciones del Plan Marshall fue esa. O sea que no fue un regalo, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero eso lo vieron en Historia Económica Mundial. El Plan Marshall tuvo un monto de 13.000 millones de dólares. Hoy en día sería nada. Y se desarrolló entre 1948 y 1951, o esas inversiones se fueron haciendo entre 1948 y 1951. Con la puesta en marcha del Plan Marshall surgen dos grandes áreas, dos grandes ejes. Uno, un área de cooperación, la OECE, que apoyó a los países beneficiados del Plan Marshall. Organización Europea de Cooperación Económica, OECE. Esta área de cooperación apoyó a los países beneficiados del Plan Marshall. Y luego surgió un eje, el Comecon, que agrupó a los países comunistas, pero que obviamente no fue beneficiado. Los países comunistas, satélites de la Unión Soviética, no fueron beneficiados por el Plan Marshall. Entonces teníamos la OECE, apoyada por el Plan Marshall, digamos la Europa Libre, y el Comecon, los países de la órbita soviética. Tenemos que hablar de otra área de integración económica muy interesante que es el Benelux. El Benelux empezó en 1921 como una unión económica belgo-luxemburguesa y en 1944 se adhiere Holanda.
Y en 1948 se forma la Unión Económica del Benelux. En 1957, y esto sí es pregunta de examen, los tres países firman el Tratado de Roma. Ojo. En 1957, los tres países de la Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, firman el Tratado de Roma, formando parte de la Comunidad Económica Europea sin que el Benelux desaparezca. ¿Esto qué quiere decir? Que en 1957 la Comunidad Económica Europea, formada solamente por Francia, Alemania e Italia, se une al Benelux, cuyos tres países firman en el Tratado de Roma que quieren pertenecer a la Comunidad Económica Europea. Y esos países son Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Es decir, en 1957 la Comunidad Económica Europea pasa de 3 a 6 países, que son Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Y el Benelux no desaparece, es decir, ellos tres siguen teniendo sus actividades aparte en algunos temas. Y esto sí puede ser, esto sí lo he visto en los exámenes. El 17 de junio del 2008, en La Haya, se firmó un tratado renovado del Benelux o nuevo Tratado Benelux. O sea que estos tres países siguen teniendo un tratado para ellos tres, que realmente no sé qué es lo que incluye, pero no tropieza, no se contradice con el hecho de que pertenezcan a la Unión Europea. La OECE, la Organización Europea de Cooperación Económica, se funda el 16 de abril de 1948. Puede ser pregunta de examen. Exceptuando, y las excepciones son importantes y aparecen en los tipotest también, en los exámenes, exceptuando Finlandia, España y Yugoslavia. Yo he visto muchas preguntas de examen que dicen la OSCE. Las excepciones fueron Finlandia, España y Portugal. Finlandia, España y Yugoslavia. B. C. Finlandia, Portugal y Grecia. Ok. Bueno, esto sí es pregunta de examen y vamos a repetir. La OECE, Organización Europea de Cooperación Económica, se funda el 16 de abril del 48. En el examen no he visto ni meses ni días, solo piden años. Y la firman todos los países menos Finlandia, España y Yugoslavia. Yugoslavia no sé el motivo, España ya lo sabemos, y Finlandia porque Finlandia le perteneció a la Unión Soviética, ¿no? Bueno, el 19 de septiembre de 1946, o sea, antes, 2 años antes, en Múnich, que yo prefiero llamar München porque es alemán, Churchill pidió la creación de los Estados Unidos de Europa. En 1950, Robert Schuman y Jean Monnet elaboran plan conjunto. Para ver los países que participaron en el Plan Marshall, consulten el libro o Google porque si me pongo a nombrarlos todos en estos videos no termino nunca. Después está la UEP, Unión Europea de Pagos. La Unión Europea de Pagos se funda el 1 de julio de 1950 y fue sustituida en 1958 por el Acuerdo Monetario Europeo, AME. Acuerdo Monetario Europeo 1958. Ese Acuerdo Monetario Europeo estaba ligado a un fondo europeo. España se unió al Acuerdo Monetario Europeo un año después, en 1959. Ambos, el Acuerdo Monetario Europeo, AME, y el Fondo Europeo, fueron liquidados en 1972. BIP, Banco Internacional de Pagos.
En 1929 se crea el Banco Internacional de Pagos de Basilea, BIP, BIP. Los miembros son fundamentalmente europeos. Los miembros no europeos son el Banco de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, que funciona como el Banco Central para los Estados Unidos, el Banco de la Reserva de Australia, el Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Sudáfrica. Luego ocurre una cosa, ¿no? Los países del mundo estaban un poco molestos con eso de Organización Europea para la Cooperación Económica, ¿no? Solo Europa, solo Europa. Entonces se creó la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, mundial, a nivel mundial. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En 1955, los principales objetivos de la Organización Europea para la Cooperación Económica se habían cumplido. Es decir, en 1955 los objetivos del Plan Marshall se daban por cumplidos. Entonces, en 1950 se incorporaron a la Organización Europea de Cooperación Económica Estados Unidos y Canadá, que no son europeos, ¿no? Y Yugoslavia se incorporó como país asociado con un tratado especial. En el 59 se incorpora España como país miembro. En 1951 se crea la CECA, CECA. Ahora vamos para atrás porque este libro va para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. En 1951, y esto puede ser pregunta de examen, se crea la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, tema por el cual debería haber comenzado el libro, pero bueno. En 1960 se crea la EFTA, EFTA o Asociación Europea de Libre Comercio. Y en 1960 la Organización Europea acuerda replantear su futuro. Sé que son muchas fechas, pero hay que sabérselas. Al final de todos estos videos diremos cuáles son las fechas más importantes, es decir, las que más salen en el examen, en los exámenes. En 1960, repito, la Unión Europea para la Cooperación Económica decide replantear su futuro. Y entonces, en diciembre de 1960, se firma el Tratado Constitutivo de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya no una cosa europea, sino mundial. 1960, fácil de recordar. Tratado Constitutivo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Las siglas hay que aprendérselas. OCDE. Digo, para los que quieran aprobar esta asignatura, para los que vean estos videos por cultura general, no. La OCDE entra en vigor el 30 de septiembre de 1961. ¿Qué es el Comecon? Es un consejo de ayuda económica mutua, integrado por países del centro y este de Europa con economías planificadas centralmente. Se crea en enero del 49. Estos países pertenecen a la órbita soviética, crean el Comecon para ayudarse económicamente y bueno, estos países poseen unas economías centralizadas. Los países soviéticos o prosoviéticos tenían economías centralizadas. ¿Qué quiere decir una economía centralizada? Bueno, el Estado decide cuánto café se va a producir. Bueno, en Europa no se produce café, cambiemos. ¿Cuánto trigo se va a producir en el país? ¿Quién lo va a producir y en qué tierras? ¿Cuánto carbón se va a extraer? ¿Quién y dónde? ¿Qué no se va a producir? ¿Qué sí se va a producir y las cuotas, ¿no? Es decir, que no hay elementos económicos libres. No hay una persona que diga, oye, yo voy a fabricar escritorios y los voy a vender. No, no puedes. En la Unión Soviética y sus satélites eso no se podía hacer.
Luego, y esto es un paréntesis que hago yo, en Latinoamérica ha habido economías centralizadas, planificadas centralmente, pero que al mismo tiempo permitían que el sector privado produjera lo que quisiera, ¿no? Tampoco tuvo gran resultado, ¿no? Bueno, vamos a hablar del Consejo de Europa. En 1949 en Estrasburgo se crea el Consejo de Europa. Más tarde hablaremos de esto. Por ahora quédense con la fecha. 1900, esto sí aparece en los exámenes. Consejo de Europa, Estrasburgo, 1949. Volvamos a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, SECA. Esa idea de la SECA se vio por primera vez en un plan presentado el 9 de mayo de 1950 por Robert Schuman. Se llamó Plan Schuman. Allí colaboraban Schuman y Jean Monnet. El 18 de abril del 51 se firmó en París el Tratado Constitutivo de la SECA. Esto sí aparece en los exámenes. Tratado de París, 1951, Constitución de la SECA. El primer paso de lo que hoy en día es la Unión Europea. En la línea temporal, el primer paso, el primer año, 1951, Tratado de París, SECA. Los países que pertenecían a la SECA, búsquenlos en el libro y en internet. Entró en vigor el 23 de julio de 1952, por un periodo de 50 años hasta el 2002. En 1953 ya se habían eliminado los aranceles en la SECA, en 2 años apenas. 27 de mayo de 1953, vamos a ver qué ocurre allí. El Tratado Comunidad de Defensa de Europa, CDE. Tratado Comunidad de Defensa de Europa, 1953. Entre los 6 países de la SECA, que repito son Alemania, Bélgica, Holanda, el Benelux, Francia, Italia y Luxemburgo. Perdón, Alemania, Francia e Italia de la SECA y Bélgica, Holanda y Luxemburgo de la SECA y del Benelux. Con la propuesta SECA más CET, es decir, Tratado de la Comunidad de Defensa Europea, CED, se pretendía lo mismo que con el Plan Schuman, integrar a Europa en un proyecto político común y a Alemania en una comunidad supranacional con las mismas obligaciones que todos los Estados miembros y manteniéndola controlada. Plan Preven. Todavía le tenían terror a Alemania y la querían tener controladita. La Asamblea Nacional Francesa rechazó en agosto de 1954 cualquier propuesta que fuese encaminada a ceder soberanía y renunciar a un ejército nacional. No se llegó a establecer la SED, es decir, la Comunidad de Defensa Europea, ni la Comunidad Política Europea. Y es que este asunto de la soberanía es difícil de manejar. Alemania estableció un ejército que se integró en la Unión Europea Occidental, establecida en París en diciembre de 1954. Alemania se constituyó en un Estado soberano como República Federal de Alemania e ingresó en la OTAN. Estamos hablando de la Alemania del Oeste, la capitalista, la República Federal de Alemania, la capitalista, la del Oeste, capital Bonn, la República Federal de Alemania. La Alemania Oriental comunista se llamaba la DDR, República Democrática de Alemania. Llama mucho la atención que todos los países comunistas lleven de apellido democrática, ¿no? República Democrática Alemana era la comunista, la del este, la soviética, ¿no? La DDR y la RDA, la República Federal Alemana, era la capitalista. Esta es la capitalista, la federal, la que se integra en la Unión Europea Occidental.
e ingresa en la OTAN. Quedó descartada la vía política para la integración europea, quedando como única alternativa la integración económica. Seguimos con el capítulo 2. Gran Bretaña no participó en la constitución de la CECA por considerarlo una intromisión en su soberanía nacional, negándose a someter a un control supranacional la producción de estos dos productos básicos. O sea, Gran Bretaña no quería que se controlara la producción de su carbón ni de su acero. Y también argumentó, arguyó razones de soberanía, al igual que Francia. Los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 Estados miembros de la CECA, reunidos en Messina el 2 de junio del 55, encargaron a un comité presidido por el belga Henry Spaak sobre posibilidades de una mayor integración económica progresiva. Como ustedes ven, al principio eran Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, y era difícil aumentar el número de países. El Comité SPAC, informe de 1956, sirvió de base para crear dos nuevas instituciones. La Comunidad Económica Europea, acuérdense, en el 56, la CEE, y la Comunidad Europea Atómica, CEEA o Euroatom. En 1957 se crea el Mercado Común Europeo, Tratado de Roma, marzo 1957, pregunta de examen. Finales de los años 50, hay 3 proyectos de integración regional, el Benelux, la CECA y la Comunidad Económica Europea, y funcionan los 3 al mismo tiempo. Esto es una pregunta, esto es una cuestión que hay que saber. Finales de los años 50 hay 3 proyectos de integración regional que funcionan simultáneamente y que son el Benelux, la CECA y la CEE. Segunda parte del año 1958. Se hacen intentos para crear un área de libre cambio en Europa. Fracasan por las opiniones enfrentadas entre Francia y Reino Unido, otra vez. 1959 culminó la iniciativa británica y se creó la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA o AELC, dependiendo si lo decimos en castellano o en inglés. Es decir, Reino Unido se cansa y forma su propia Unión Europea, ¿no? La llama EFTA o AELC, en español, Asociación Europea de Libre Comercio. Reino Unido crea otra Unión Europea. Vuelvo a repetir, la EFTA, con sus siglas en inglés, que es como más se conoce, Asociación Europea de Libre Comercio. La forman Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Portugal, Islandia y Suiza. Repito, la EFTA, creada por Reino Unido o a partir de una iniciativa de Reino Unido, la forman Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Portugal, Islandia y Suiza. Finlandia se unió en 1961 como asociado y en 1986 como país de pleno derecho. Liechtenstein pertenece a la EFTA como país miembro asociado y mantiene una unión aduanera con Suiza. La buena marcha de la Comunidad Económica Europea y el potencial crecimiento que ofrecía el mercado europeo animó al gobierno británico a solicitar oficialmente la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Lo acompañaron Dinamarca, Noruega e Irlanda. Fracasó. De Gaulle, como de costumbre, como ya lo hizo 2 veces anteriormente, se opuso frente a la actitud reticente de Gran Bretaña. Esa oposición de Gaulle fue en 1961. De Gaulle era un militar, para un militar la palabra soberanía es Dios.
1967. Estos tres países de la EFTA realizaron una segunda solicitud, rechazada por lo mismo. Seguimos con el capítulo 2. El capítulo 2 es muy denso. Dimitido de Gaulle, por fin, se renovó la petición de adhesión, abril de 1969. El tema fue tratado en La Haya en ese mismo año y el 22 de junio del 72, tras largas negociaciones, se firmaron los tratados de adhesión de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Noruega rechazó la entrada por referéndum popular. Importantísimo para un examen. En el año 72, en La Haya, se firman los tratados de adhesión de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Por fin son 9 países en lugar de 6. Y Noruega rechazó la entrada a la Comunidad Económica Europea por referéndum popular. Países de la EFTA que decidieron permanecer en este bloque comercial, como Suiza, Suecia, Austria, Finlandia, Portugal e Islandia. Estos países decidieron permanecer en la EFTA. Algunos por razones de índole política, al carecer de unos estatus democráticos que les imposibilitaba su adhesión a la Comunidad Económica Europea. Portugal tenía una dictadura militar y un país con dictadura no podía entrar a la Comunidad Económica Europea. Por eso se quedó en la EFTA. Otros países porque no deseaban formar parte de la Comunidad Económica Europea, pero firmaron con la Comunidad Económica Europea un acuerdo de libre cambio en junio del 72. Junio del 75. Grecia solicita su adhesión a la Comunidad Económica Europea una vez restaurada la democracia. En 1977 la solicita Portugal. Grecia ingresó en la Unión Europea el 1 de enero de 1981 y fue el país número 10. El 1 de enero de 1981 ingresó Grecia en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea. Y Portugal ingresó el 1 de enero de 1986, siendo el país número 11, ¿no? Los tratados se firmaron en el 85. Luego Suecia, Austria y Finlandia ingresaron en la Unión Europea en el 1995. Creo que ahí llegan a 14 países. Suecia, Austria y Finlandia ingresan en 1995. 14, 15 países, no llevo la cuenta. En la actualidad, la EFTA está formada por un reducido número de países que mantienen un acuerdo con la Unión Europea, que se llama el Espacio Económico Europeo, EEE. Eso es otra pregunta de examen que sale, no todos los años, pero muchas veces. ¿El Espacio Económico Europeo qué es? Bueno, es un acuerdo que mantienen los países de la EFTA, que todavía existe, con la Unión Europea. La adopción de la Comunidad Económica Europea del Libro Blanco, donde se contemplaba la creación de un área comunitaria de fuerte competencia, de la que estarían excluidos los países de la EFTA, facilitó un nuevo planteamiento en las relaciones entre la Comunidad Europea y esta otra área comercial. En abril de 1984 ocurre la Declaración de Luxemburgo. Estrategia de cooperación progresiva. Se avanzó hacia relaciones más dinámicas a partir de 1989. Conformación de un espacio económico en Europa que ampliase a los países de la EFTA los principios y políticas del mercado único europeo. Se estaba planteando el espacio económico europeo, zona más simple de integración económica, una zona de libre cambio, que ya lo vimos en el capítulo 1 lo que es, bajo la cual se posibilitaban condiciones de competencia más favorables para Europa Occidental en un marco intermedio de relaciones con la EFTA y la Comunidad Económica Europea. Más allá de la cooperación mantenida con la EFTA y la Comunidad más allá de la cooperación mantenida anteriormente.
El 2 de mayo de 1992, en Oporto, se firmó el referéndum de acuerdo sobre el espacio económico europeo. Fecha que hay que saber, 1992, Oporto, acuerdo del espacio económico europeo. Este capítulo 2 es denso. Yo no entiendo cómo algunos profesores lo pueden dar en 5 minutos y decir solo 3 cosas, ¿no? La cuestión política aparece de nuevo con entidad propia en el proceso de negociación de la Unión Económica y Monetaria Europea tras la caída del muro de Berlín y la propuesta de reunificación alemana. Cuando se planteó la realización de la Unión Económica y Monetaria, aún no se había producido la caída del muro de Berlín. Fue en noviembre de ese año. Y las cuestiones económicas y monetarias eran las que sentaban los debates entre los Estados miembros. Yo por mi edad pude vivir todo esto en tiempo real. Realmente me tocó vivir una época interesante, ¿no? En primer lugar, la Guerra Fría, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la creación de la Unión Europea, bueno, todo esto, ¿no? Y no solamente a nivel de Europa. Ok, cae el muro de Berlín, que es más bien una cosa simbólica. Lo que realmente sucede es que Gorbachev aplica la perestroika, es decir, disuelve la Unión Soviética, hace que los estados adheridos a la Unión Soviética, los satélites de la Unión Soviética, sean libres. Y bueno, entonces, luego de esto, al ser libre la República Democrática de Alemania, la comunista, pues ambas Alemanias o alemanes de ambas Alemanias empiezan a deshacer el muro, ¿no? Pero digamos que la cuestión física de desbaratar el muro es la consecuencia de la perestroika hecha por Gorbachev. La perestroika fue un proceso mediante el cual se desmembró la Unión Soviética. La Unión Soviética no cayó, sino que Gorbachev decidió desmembrarla, acabar con ella. Fue impactante. Esa decisión de Gorbachev fue impactante para quienes la vivimos. Yo tenía 28 años y de repente es que aparecen las televisoras del mundo entero que el presidente de Rusia, Gorbachev, ha decidido eliminar la Unión Soviética, permitir que los países satélites de la Unión Soviética fueran libres y permitir una economía capitalista, permitir que los ciudadanos fueran libres, pudieran salir y entrar, permitir hacer empresa, la libertad total. Cuando mi generación estaba esperando siempre la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser nuclear, y que hubo muchas películas que parodiaban al presidente ruso con el dedo en el botón rojo que precipitaría la guerra nuclear y acabaría con el mundo entero, o al presidente de Estados Unidos haciendo lo mismo. Vivimos una vida muy tensa durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética, por ejemplo, colocó unos misiles en Cuba que apuntaban directo a Washington. Ahí estuvo a punto de reventar una guerra nuclear. Porque Fidel Castro permitió a la Unión Soviética colocar unos misiles que apuntaban directo a Washington. La crisis de los misiles. Bueno, vivimos todo eso con gran angustia. El peligro de una guerra nuclear era cierto. Y bueno, de la humanidad hubiese quedado prácticamente nada. Y después de haber vivido casi 30 años, en mi caso, bajo la Guerra Fría y con esa angustia, un día en el televisor el señor Gorbachev nos dice que se acabó. Se acabó el comunismo. Se acabó la Unión Soviética. Lo desmanteló todo. Y fue impresionante. Un momento histórico impresionante como pocos en la historia del mundo, ¿no? Ahora, vuelvo a la ingeniería y a la ciencia, ¿no? Hay profesores que dicen que la Unión Soviética le iba mal en economía o hubo revueltas y bueno, por eso se disolvió, ¿no? No. La disolución
de la Unión Soviética, y esto no está en el libro y se los cuento yo, la Unión Soviética se disuelve. O sea, hay una cosa que los ingenieros conocemos muy bien, que son los semiconductores. Muchos de ustedes no lo recordarán, pero antes los televisores eran gordos y tenían hacia atrás un cuerpo gordo enorme y unos tubos de rayos catódicos. El televisor era una cosa pesada, con una pantalla curva, y tenía como unos tubos incandescentes, eran tubos de rayos catódicos, ¿no? Y ese era el sistema que no solamente usaban las televisiones, sino muchos aparatos, ¿no? Los equipos de sonido también eran muy grandes, enormes. Las radios eran enormes. Y todo así. Llega un momento en los años 70, principios de los 80, pero más bien en los 70, en que Japón, que se creía que iba a ser la potencia que iba a sustituir a Estados Unidos, pero no fue así, Japón inventa los semiconductores. ¿Para qué sirve un semiconductor sin entrar en cuestiones de ingeniería? El semiconductor permite construir cosas pequeñas. Gracias al semiconductor, las televisiones pudieron disminuir de tamaño, no tener esa cosa gorda detrás, ser planas. Las radios pudieron ser minúsculas, las cámaras fotográficas, sobre todo los equipos de sonido. Apareció el Walkman, que era una cosa que tú llevabas en el cinturón, le metías un cassette, que ya no existen los cassettes de cinta, y lo escuchabas con unos auriculares. El Discman, luego, para los CDs, y más actualmente el MP3, el MP4, ¿no? Los computadores personales. O sea, el semiconductor permitió un salto en la tecnología, y más que un salto, un cambio en el paradigma tecnológico. Un cambio en el paradigma tecnológico, una revolución industrial. No me acuerdo el número ahora. Ahora, esta revolución industrial, Japón la compartió con Occidente, ¿no? Pero no con el mundo comunista. Entonces, empezaron a ser mejores los viajes espaciales de los norteamericanos frente a los soviéticos. Digamos que la Unión Soviética se quedó... La Unión Soviética, esperen un momento que puede ser importante. ¿Sí? ¿Sí? Voy. Hola, perdón, es que tengo todo un montón de cosas aquí. Bueno, me pongo el... No sabes que voy yo para allá. Sí. Vale. Yo te voy a poner en Madrid, ¿vale? Vale. ¿Tengo que firmar, bueno? No, me dice el DNI y ya está. Eso también soy yo. 39. Hola. Hola. 39, ¿no? Sí. 46. ¿Sí? 83. 49. G de Girona. Vale, muy bien, muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias a usted. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, discúlpenme, ya vuelvo. Discúlpenme, es que si paraba el video quedaba por la mitad esto que estaba diciendo.
Estábamos hablando de la Unión Soviética, del semiconductor, ¿no? Bueno, el semiconductor produjo una revolución industrial que permitió, bueno, en primer lugar, disminuir el tamaño de los aparatos, dejar de usar rayos catódicos para los televisores, que se estropeaban continuamente, ¿no? Gracias a los semiconductores, los aparatos dejaron de ser analógicos, pasaron a ser digitales. Analógico, una aguja, ¿no? Digital, ya saben lo que es, ¿no? Lo analógico es precioso, pero para hacer experimentos científicos, para trabajar como ingeniero y como científico, lo analógico es muy impreciso. Yo recuerdo cuando hice mi tesis que la aguja se movía así y había que decir, bueno, más o menos, entre qué extremo y qué extremo se mueve la aguja. Bueno, entre, no sé, entre 3.9 y 4.5. Bueno, saquemos el promedio. Lo digital te lo da preciso y te lo da con décimas, milésimas. Gracias a los semiconductores se empezó a usar la palabra nanotecnología. La nanotecnología empieza con los semiconductores. Nano, saben ustedes que se refiere a 10 a la menos 9. Así como micro es 10 a la menos 6, nano es 10 a la menos 9. Entonces los semiconductores permitieron disminuir el tamaño de los aparatos, permitieron que todo fuese digital, permitieron todo lo que hoy hay, los móviles, las tablets, el ordenador personal, todo. ¿Y qué pasó? Pasó que en 1989, bueno, pasó que eh, el mundo capitalista empezó a producir bajo la nueva tecnología, bajo el nuevo paradigma tecnológico, y la Unión Soviética, bueno, hubo una férrea, por parte de Japón y de Occidente, hubo una vigilancia férrea contra el espionaje industrial para que la Unión Soviética no pudiera acceder al semiconductor. ¿Esto qué hizo? ¿Qué pasó con esto? Bueno, al no acceder al semiconductor y quedarse atrás tecnológicamente, es decir, quedarse una revolución industrial por detrás y pasar los años, esto produjo que la Unión Soviética fuese cada vez más ineficiente, más pobre, y Gorbachev se dio cuenta que si no comerciaba con el resto del mundo, que si no se abría el resto del mundo se quedaría atrás. Y bueno, los rusos serían cada vez más pobres y los polacos y los checos, ¿no? No tenía sentido. Ahora, ¿cómo acaba la Unión Soviética? ¿Quién la tumbó? La tumbó la tecnología. No fue una cuestión política, aunque la decisión la haya tomado un político, no fue una protesta popular, no, fue la tecnología. Por eso yo digo que la economía deberíamos dictarla a los ingenieros, ¿no? Porque hablar de la caída de la Unión Soviética sin mencionar el semiconductor y la nanotecnología es grave. Es grave porque es mediocre. Y las cosas hay que explicarlas bien. Y no hay que ser ingeniero para entender lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Bueno, ok, voy a repetir una cosa que ya dije. La cuestión política aparece de nuevo con entidad propia en el proceso de la cuestión política aparece de nuevo con entidad propia en el proceso de negociación de la Unión Europea, pero de la Unión Económica y Monetaria Europea tras la caída del muro de Berlín, que ya les digo, es como lo simbólico, ¿no? Porque lo que realmente importa es cuando Gorbachev dice esto se acabó, ¿no? La decisión política que toma Gorbachev. Un hombre valiente, sin duda, Gorbachev. Hay una biografía de Gorbachev muy interesante y también hay un libro que habla de su esposa, Raisa. Dicen que todo lo que hizo Gorbachev se lo decía a su esposa.
dicen que ella era la mujer detrás del hombre, que realmente todas las ideas eran de ella, incluyendo la idea de la perestroika. Puede ser, se conocieron en la Universidad de Moscú cuando ambos estudiaban, ¿no? Pero bueno, esto ya no pertenece a otra índole de cuestiones, ¿no? Por cierto, Gorbachov sufrió una gran depresión cuando murió su esposa Raisa. Bueno, ok, la cuestión política de la Unión Política Europea se pone de nuevo sobre el tapete cuando cae el muro de Berlín. Y Alemania anuncia que se quiere reunificar. Cuando se planteó la realización de la Unión Económica y Monetaria, aún no había caído el muro de Berlín. Fue en noviembre de ese año y las cuestiones económicas y monetarias eran las que sentaban las bases, los debates entre los Estados miembros. Es decir, los Estados miembros hablaban de cuestiones económicas y monetarias. Cuando cae el muro de Berlín, no tienen más remedio que hablar también de cuestiones políticas. Con la caída del muro de Berlín, la entonces República Federal Alemana centró sus esfuerzos en la unión con la zona oriental. Un proceso que yo viví muy de cerca y me impresionó mucho cómo los alemanes de la Alemania Federal, la capitalista, quisieron ayudar a los alemanes de la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania comunista. Esto fue una cosa que solamente se puede ver en Alemania. Por ejemplo, se unifican. Los alemanes de la República Federal tenían empleo, todos. Los que venían de ser soviéticos estaban en el total desempleo. El gobierno alemán le pregunta en referéndum a los alemanes que tienen empleo, ¿está usted dispuesto a trabajar en lugar de 8 horas al día, 5, pero que se le descuenten esas 3 horas diarias al sueldo mensual para que un alemán de la Alemania Oriental pueda tener esas 3 horas de trabajo y así se reparte el empleo? Eso se preguntó en referéndum y muchas cosas más. Y los alemanes contestaron sí. Los alemanes de la República Federal de Alemania contestaron que sí, que permitían estaban dispuestos a tener menos horas de trabajo y también menos sueldo para que otros alemanes pudiesen tener trabajo y algo de dinero. Esto difícilmente se puede dar en otro país que no sea Alemania. Esto que se comentaba en todo tipo de revistas, publicaciones, televisión, esto también nos dejó alucinados, ¿no? Si todo el mundo pensara como los alemanes, por ejemplo, si en España todo el mundo quisiera trabajar la mitad de las horas que trabaja y compartir y darle a otro la mitad de su trabajo, pues, pero en España eso es imposible. Primero, el español no lo va a hacer porque no le sale, no le sale. Y en segundo lugar, los sueldos en España de verdad que son demasiado bajos para que esto pueda ser posible, porque en Alemania eran mucho más altos y son mucho más altos. De todos modos, el ciudadano alemán colaboró con la reunificación y con sus compatriotas. Un ejemplo a seguir. Bueno, en 1989, el 28 de noviembre de 1989, el Bundestag, es decir, el Parlamento alemán, habla de un plan sobre la reunificación. Los alemanes no perdieron el tiempo. Gorbachev deshizo todo en el 89 y ya el 28 de noviembre del 89 el Parlamento alemán estaba hablando de reunificación. Los alemanes son rápidos. En 1989, el 9 de diciembre, el canciller Helmut Kohl
que fue muy amigo de Felipe González. Felipe González también vivió muy de cerca todos estos acontecimientos. El canciller alemán Helmut Kohl comunicó la voluntad de Alemania de mantener sus compromisos con la Comunidad Económica Europea, independientemente del proceso de unión alemana. La Unión Europea tuvo que incluir la propuesta alemana de la Unión Política para fortalecer la Unión Europea. El planteamiento comunitario se bifurcaba en dos grandes proyectos, la Unión Económica y Monetaria y la Unión Política. O sea, el planteamiento comunitario se bifurcaba en dos grandes proyectos, la Unión Económica Monetaria y la Unión Política. El Consejo Europeo de Dublín, el 25 o 26 de junio del 90, que duró 2 días, 25 y 26 de junio del 90, decidió impulsar dos conferencias intergubernamentales, otro instrumento importante, además de los tratados, que tiene la Unión Europea, las conferencias intergubernamentales, CIG. Una para la Unión Económica y Monetaria y otra para la Unión Política. La Comunidad Económica Europea perdió el calificativo económico y pasó a llamarse Comunidad Europea o Unión Europea. La Comunidad Económica Europea se transforma en Unión Europea. Le quitan el adjetivo económica porque se comienza a pensar de nuevo en una posible unión política a futuro. En el Tratado de Maastricht, la comunidad se encausa a una unión monetaria y política. La fecha del Tratado de Maastricht, que no la anoté aquí, creo que es del 92, por supuesto importantísima, ¿no? Allí la comunidad se encausa a una unión monetaria y política. En el Tratado de Ámsterdam, 1997, se pregunta todos los años en todos los exámenes, en el Tratado de Ámsterdam y en el de Niza, también en 1997, hay una reforma institucional de la Unión para prepararla para una futura ampliación. Esta es una pregunta que he visto en exámenes de todos los años, ¿no? ¿En qué tratados se hizo una reforma institucional de la Unión Europea para prepararla para una futura ampliación? En los tratados de Ámsterdam y de Niza, 1997. Pregunta de examen. Pregunta de examen repasando Acta Única, 1986. Maastricht, 1991. Maastricht tenía unos objetivos más explícitamente económicos y monetarios. Y la Unión Política es la asignatura pendiente de la Unión Europea. Este capítulo es larguísimo. No sé si están cansados de este video. Este capítulo es larguísimo, pero no, es que yo salté al capítulo 3 en alguna parte. Ah, no. No, ya se acaba ahora. Bueno, objetivos fundamentales de la Comunidad Europea, para acabar con el capítulo 2. Objetivos fundamentales de la Comunidad Europea. Tratado de Roma. Estoy resumiendo. Tratado de Roma. Crear un mercado común sin obstáculos al comercio exterior y con libertad de factores. Beneficiarse de la dotación de factores. Mayor aprovechamiento de la ventaja comparativa y por tanto mejor asignación de recursos. Favorecer a las empresas a través del aprovechamiento de las economías de escala. Perdón.
Bueno, objetivos del Tratado de Roma, ¿no? Ya los dije y estaba con... Pueden echar para atrás el vídeo. Favorecer a las empresas a través del aprovechamiento de las economías de escala y procurar un mayor bienestar general. ¿Qué son las economías de escala? Las economías de escala son las siguientes. Bueno, existe una máquina, digamos, que me produce 2000 artículos por hora o 2000 artículos por hora. Luego sale una máquina que me produce 4000 artículos por hora. Que digo que me produce 4000 por hora y otra que me produce 16000. Si yo tengo un mercado grande con muchos consumidores, yo puedo comprar una tecnología que me produzca una inmensa cantidad de artículos, millones y millones y miles de millones, y que me los produzca a un precio, a un costo fijo que siempre es el mismo. O sea, economías de escala, ¿no? Cada economía de escala corresponde a un estadio tecnológico. Si yo tengo un mercado grande y yo soy una empresa o un país, yo puedo montar una infraestructura una sola infraestructura, que puede estar que puede contener varias máquinas o pero una sola infraestructura que me produzca, digamos, 80 millones de artículos por hora de lo que sea. Lo puedo hacer porque tengo un mercado grande y me lo van a comprar. Si yo tengo un mercado pequeño, esa máquina me va a salir muy costosa porque me van a sobrar artículos y los voy a tener que tirar, se van a volver obsoletos, ¿no? Entonces las economías de escala, cuantos más artículos tú produzcas con la misma tecnología, los costos fijos son mínimos, tienden a ser cero. O sea, los costos pasan a ser solamente costos variables. Cuando tú terminaste de pagar la máquina ya no hay costos fijos. Solo existen los variables, que son la electricidad, la materia prima, la mano de obra, ¿no? Cuando tú ya pagaste los costos fijos y solo tienes los costos variables, estás trabajando en economías de escala y eso te da una ventaja enorme sobre aquel que está pagando costos fijos. Bueno, entonces uno de los objetivos fundamentales del Tratado de Roma es favorecer el aprovechamiento de las economías de escala. ¿Cómo? Con un mercado común, muchos consumidores, pues yo puedo tener una estructura que me produzca millones de lo que sea y una sola estructura. Un solo costo fijo que se va a pagar en cierto número de años, se va a amortizar y después no tengo que gastar más en costos fijos. Unión Europea, principios comunes para todos los Estados miembros: libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. O sea, número 1, libertad. O sea, eh, en los países que no son libres, en los que sus ciudadanos no son libres, no pueden pertenecer a la Unión Europea. En segundo lugar, democracia. Tiene que haber democracia. En tercer lugar, se tienen que respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. En cuarto lugar, se tiene que respetar el Estado de Derecho y tiene que existir un Estado de Derecho. Y en quinto lugar, debe haber un respeto a los derechos fundamentales. Y esto fue firmado en Roma, nada menos que el 4 de noviembre de 1950 y sigue siendo válido. El Tratado de la Unión Europea o Maastricht, a Maastricht también se le conoce como el Tratado de la Unión Europea, incorporó otros objetivos de carácter económico, social y político. Y el Tratado de Lisboa incorporó más objetivos aún. Entre estos objetivos nuevos, digamos, están la finalidad de promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. La finalidad de promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos, y hacerlo desde el punto de vista económico, con un compromiso para establecer un mercado interior.
hay un mercado interior. Para trabajar en pro del desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado. Es decir, ahí están las cuestiones de medio ambiente, ¿no? Y en la estabilidad de los precios. De la estabilidad de los precios se ocupa el Banco Central Europeo, se lo ven en macroeconomía, ¿no? La función principal del Banco Central Europeo es que los precios se mantengan estables. En una economía social de mercado altamente competitiva. La Unión Europea promueve una economía social de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Economía de mercado más estado de bienestar. Es inconcebible que un país de la Unión Europea no tenga estado de bienestar. Es decir, salud pública, educación pública, etc. Subsidios, ayudas, etc. Y se pretendía en el Estado de Lisboa que la Unión Europea tendiese al pleno empleo y al progreso social. El pleno empleo es imposible, porque ha cambiado el paradigma productivo, el paradigma del capitalismo, ¿no? Pero bueno, esto no es materia de este curso, aunque cuando yo veo lo de pleno empleo, realmente que en el siglo XXI, en 2021 y en 2020, alguien me hable de pleno empleo en Europa, o es un ignorante o no sé qué pasa, ¿no? El pleno empleo no es posible como anteriormente, simple y llanamente porque ya no se necesita tanto mano de obra. La tecnología ha hecho posible que la mano de obra sobre, incluso mano de obra especializada. En Europa sobran doctores, sobran PhD, sobran máster, sobra de todo. Ese es un tema que pienso exponer en un video que no sea de este tipo, que no sea para la UNED. Y bueno, este es el capítulo 2. Sería bueno poder grabar el 3 y el 4 para que lo tengan antes de la clase, pero no sé si podré. Hago lo que puedo. Pues este es el capítulo 2 y la segunda mitad del 1. Que estén bien, hasta pronto.